¿Qué tal, mis amigos? Muy buenos días a todos. Gracias al Señor que tenemos esta grande bendición de poder llegar a ustedes con la bendición de la palabra. La palabra de Dios es un alimento que lo necesitamos diariamente. Cuando en Mateo 6 se lee el Padre Nuestro, allí dice, el pan nuestro, danos el pan nuestro de cada día. Y a veces nosotros creemos que ese pasaje se refiere a el pan físico, pero analizando el contexto, se refiere a asuntos espirituales para que el reino se posesione de nosotros y se desarrolle en nosotros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús mismo dijo que Él era el pan de vida. Y aquí estamos para alimentarnos. Pero quisiera que las palabras que yo te hablo no se vuelvan algo rutinario. Estas palabras que yo os comparto a vosotros no deberían de ser una rutina. Porque si nosotros volvemos rutina la palabra de Dios, entonces nos va a hastiar. Sí, va a ser algo aborrecible para nosotros. La palabra de Dios es para ser alimentados diariamente. Entonces, por favor, quiero que te concentres, nos concentremos en lo que vamos a hablar hoy, porque en medio de toda esta enseñanza se mueve un espíritu. Recuérdate siempre que hay una enseñanza, hay un espíritu. Hay un espíritu y varios espíritus que atacan. O sea que cuando uno está enseñando la palabra de Dios no es algo simple, porque se oponen los principados, se oponen las potestades, y siempre van a querer distraerte, van a querer sacarte de la concentración de lo que Dios quiere darte. Entonces, estoy hablando de esto porque fíjate que ayer avanzamos un poquito acerca de Salmona y hoy lo voy a terminar. Quiero terminar la jornada número 35 con este cuarto mensaje acerca de Salmona y quiero refrescarte de los puntos de Salmona. Salmona es una jornada que usa Dios para que te detengas por un momento a pensar en lo que tú eres. Nosotros debemos de saber lo que nosotros somos. ¿Te recuerdas que Salmona significa sombra de muerte? Y a través de Salmona se manifiesta el desánimo en el pueblo de Dios. Y por medio de ese desánimo podemos darnos cuenta que el hombre recae en sus pecados. O sea que debemos comprender a través de esta jornada que hay algo en nosotros que nos hace recaer. Y por eso ayer tocamos el pecado como la raíz. O sea que hay en nosotros una raíz que se llama pecado. Y ese es nuestro problema. Entonces, después de eso vimos que esa raíz tiene una naturaleza. O sea que a eso se le llama la naturaleza del pecado. Y eso nos hace ser desobedientes. O sea, desobediencia engendrando desobediencia. Y lo último que tocamos ayer, porque estamos en Salmona y Salmona nos quiere dejar bien claro lo que nosotros somos. Entonces ayer hablamos de el pecado que mora en mí. Ese fue
el último punto que estuvimos considerando ayer y solo lo vamos a tocar así de una forma rápida para continuar hilvanando la lección, porque esta lección tiene 13 puntos. Entonces podríamos decir que el punto número, el punto número 7, que es el pecado que mora en mí y que ya lo tocamos ayer, y que hoy nos toca el punto número 8, la ley del pecado y de la muerte. Fíjate pues cómo hemos venido hablando, pero te dije que por favor te concentres, porque de otra manera no vas a recibir bendición a través de estas lecciones, porque vas a creer que el hermano Carrillo está hablando rutinariamente y sin cuidado, sin concentración, pero no, no, no. Yo estoy muy concentrado en este pensamiento, porque de entender este pensamiento depende si nosotros aplicamos la palabra a nuestra vida en una forma efectiva. Efectiva. No te olvides que yo he hablado y he puesto mi manita así y he hecho este movimiento. Y yo te he dicho que esta es la mente del hombre. El hombre puede estar en el espíritu o puede estar en la carne. Y es tan automático que sin sentir puedes estar en la carne y sin sentir puedes estar en el espíritu. Bueno, lo vamos a decir de esa manera, pero si tenemos control de nuestros pensamientos, nosotros vamos a procurar siempre mantenernos en el espíritu. Fíjate, para que nosotros podamos ver la condición humana, si no entendemos que el pecado mora en nosotros, fíjate, el pecado mora en nosotros. No es que nosotros de vez en cuando nos volvemos malos. O sea que hay momentos que somos buenos, pero de vez en cuando nos volvemos malos. No vayas a creer que eso es lo que te estoy marcando. Buenos y malos, buenos y malos, buenos y malos. No. El hombre, mientras esté en la carne, escucha por favor, siempre es malo. Mientras esté en la carne, el hombre siempre es malo. Se arrepiente de las cosas malas, Dios lo perdona. Escucha bien, por favor. No es simple lo que estoy hablando. Mora en nosotros el pecado. Mora en nosotros. Vive en nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros por un tiempo decidimos andar en el espíritu, decidimos hacer las cosas bien, pero de repente nos volvemos a la carne, entonces la carne se suelta con toda su maldad. Nosotros puede ser que hayamos aprendido muchas experiencias, pero si nos deslizamos del espíritu a la carne, aunque seamos una persona de 90 años, santa, puede volverse un viejito o una viejita de rabo verde. ¿Ok? No es algo que, sí, no es algo que haya entrado, sino que nos salimos de la protección. Escucha bien. Cuando uno actúa en la carne, uno se desliza de la protección. Por favor, escucha. Cuando tú estás en el espíritu, tú estás protegido. Pero si te sales del espíritu, tú estás en la carne. Entonces, por favor, ponme atención. Dios
está en tu espíritu, porque esa es tu protección. Si tú te sales del Espíritu de Dios, tú te sales de la protección de Dios. Y eso es lo que quiere decir salmona, protección retenida. O sea que estás fuera de la protección. Yo espero, hermano, que nuestras lecciones no sean, vuelvo a repetirte, algo rutinario, porque si esto se vuelve rutina en ti, puede ser que lo disfrutes por un momento, pero que se te olvide. Salmona no solamente quiere decir sombra de muerte, sino que también quiere decir protección retenida. O sea que hay una forma que Dios retiene tu protección. Y es cuando te sales del Espíritu. En cuanto tú te sales del Espíritu. O sea que una vez que tú tomas la decisión de no depender de la gracia de Cristo y estás en tus propias fuerzas, tú te pones a la merced del pecado y de la muerte. Hermano, yo quisiera que estos momentos no pasaran porque esto es crucial. Yo quisiera que en este momento te detuvieras, por favor, y que pienses lo que estoy hablando. Protección retenida. O sea que Dios retiene la protección en ti. De la única manera que nosotros estamos protegidos es cuando nosotros, hermano, estamos en el Espíritu. Fíjate, Cristo en tu espíritu. Es muy importante. Por eso lo he tomado de vuelta. Ayer lo empecé, pero lo quiero tomar de vuelta porque quiero entrar al punto número 8, que es la ley del pecado y de la muerte, pero no vas a poder recibir revelación de Dios de lo que es el pecado y la muerte que mora en ti si no entiendes que en ti mora el pecado. Tristemente, nosotros oímos muchas predicaciones, oímos muchas enseñanzas, pero no tocan nuestro espíritu, no tocan nuestro ser interno, solo pasan así como flashazos de conocimiento nada más, pero no tienen ninguna efectividad en nosotros. Por eso es que yo quiero que en esta mañana, por favor, antes de considerar lo que es la ley del pecado y de la muerte, porque no solamente mora el pecado en nosotros, sino que aparte de eso es una ley. Yo no sé si tú sabes cómo funcionan las leyes, pero tú tienes que saber cómo funcionan las leyes. Por eso Dios nos dice que es una ley. Pero si tú no sabes qué es la ley del pecado y de la muerte en ti, ¿cómo vas a ser victorioso? ¿Cómo? No hay manera. Entonces, antes de entrar al punto número 8, que es la ley del pecado y de la muerte, vamos a repasar lo que es el pecado que mora en mí. Y para eso, pues, tú sabes que tenemos que regresar a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y quiero que pongas, pero muchísima atención, porque estoy volviendo al capítulo 7 de Romanos para que los hermanos más nuevos entiendan esto en la Biblia y en sus propias experiencias y no confíen más en sí mismos ni en hombre alguno, ¿ok? Sino que nuestra confianza esté totalmente puesta en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Ayer te hablé mucho de eso y lo quiero enfatizar porque tenemos que ser entendidos, hermano.
Tú tienes que saber que la ley es espiritual. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La pregunta es, ¿quién está hablando esto? Pablo. Pero Pablo no acababa de hablar en el capítulo 6 que él ya había muerto al pecado. Fíjate, por favor, ponga atención. Pablo en el capítulo 6 dijo que él se había muerto al pecado, ¿sí o no? Sí. Y en el capítulo 5 dijo que había sido justificado. Claro, claro. La sangre lo justificó. La cruz lo liberó. Pero escucha bien, eso sucedió en su espíritu. O sea que la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que sepas, el Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario, Él te justificó, pero te justificó de tu espíritu. Él vino a tu espíritu, te justifica en tu espíritu por fe, pero no te justifica ni te libera de tu carne. Escúchame, por favor. Dios te justifica de tu espíritu, pero no te justifica de tu carne, ni te libera de tu carne. En la carne está lo que estamos leyendo acá. Mira lo que dice Pablo, vuelvo a repetirlo. La ley es espiritual, mas yo, el gran apóstol Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Yo no sé por qué muchos hermanos se creen santos, hermano. En su carne, pues. Nosotros somos santos en nuestro espíritu, hermano. Ahí somos santos. Allí mora Cristo. Versículo 15. Y ojalá que esto se haga carne en nosotros, hermano, porque de otra manera siempre vamos a vivir en altibajos, siempre vamos a vivir en me quiere, no me quiere, me comporto bien, no me comporto bien, vivo en el espíritu, vivo en la carne. Mira, versículo 15, porque lo que hago, no lo entiendo. Fíjate pues, un apóstol justificado de su espíritu dice que lo que hace en su carne no lo entiende. Pues no hago lo que quiero. O sea que el problema que tiene la carne es que quiere ser buena, pero no puede. Nosotros carnalmente hablando, hermano, queremos ser buenos. Escucha eso, por favor. Porque eso te debe de alertar al peligro que hay en tu carne, porque muchos viven la vida cristiana en la carne tratando de ser buenos, pero esa no es la meta de Dios. ¿Sí? Esa no es la meta de Dios. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Tú sabes que la carne está conectada con el alma. La carne está conectada con el pensamiento del hombre. Y fíjate que uno puede tratar de ser cristiano en la carne. Quiero decirte, la mayoría de los cristianos están viviendo una vida cristiana en su carne. Por eso es muy importante entender lo que es vivir en el espíritu, porque alguien me puede impresionar a mí y decirme, hermano Carrillo, yo estoy tratando de vivir la vida de Cristo, pero lo estás tratando en la carne, hermano. Fíjese, hagámonos una pregunta aquí entre nos.
¿No te sucede a ti eso? ¿No te sucede que estás tratando de vivir la vida cristiana, pero la estás tratando de vivir en tu pensamiento, en tu carne? Aquí podríamos decir, ay, 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 ay. ¿Cuántas veces protestamos por cualquier bobería? ¿Cuántas veces hacemos cosas que después nos dan vergüenza? Fíjate que nosotros no sabemos cómo entristecernos y debemos entristecernos nosotros mismos, hermano. Eso se llama compungir. Usted se recuerda cuando la palabra habla de Lot, dice que Lot afligía su alma al ver la nefanda conducta de los de Sodoma y Gomorra, hermano. Si tú no vives afligido, hermano, por la condición del mundo, si tú no vives afligido por la condición pecaminosa en que nos conducimos, hermano, nosotros no estamos compungiéndonos. Y no solamente debemos quedarnos compungidos, no solamente debemos de quedarnos tristes, no, hermano. Mira, dice, sino que lo que aborrezco, eso hago. No podemos mentir. No podemos engañarnos a nosotros mismos porque nosotros la regamos muchas veces y muchas veces andamos afligidos y diciendo, yo no tenía que hacer esto. Yo no tenía que hacer esto. Dice el versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Fíjate. Cada vez que tú y yo resultamos haciendo lo que no queremos hacer, nosotros estamos diciendo, Dios es bueno, su ley es espiritual, es inalcanzable para mí. Fíjate. Es decir, lo aborrezco. Yo estoy de acuerdo con Dios, fíjate. O sea que nosotros estamos de acuerdo con Dios. Sí, pero hay algo en nosotros que no está de acuerdo con Dios. ¡Wow! Asústate. ¿Cómo es que tú quieres hacer las cosas que a Dios le agradan, pero tienes en ti algo que no te deja? Aleluya. O sea que en nosotros, fíjate, solamente al poner atención vas a descubrir cómo eres tú. Tienes que saber esto. Tú quieres, pero no puedes. Tú quieres, pero no puedes. Las dos cosas están en ti. Tú quieres, pero no puedes. Estamos en el libro de Romanos, capítulo 7. Estoy hablando en Romanos, capítulo 7. Fíjate, dice que nosotros, hermano, somos carnales. Entonces, ¿cómo vas a descifrar estas palabras? Si la Biblia dice que tú eres carnal, tú no eres espiritual. Tú te vuelves espiritual cuando recibes a Cristo en tu espíritu y Dios te justifica de tu espíritu, pero no estás justificado de tu carne. Y eso no lo saben muchos cristianos. Por eso viven vidas cristianas en su carne, en su alma. Pero nosotros no estamos llamados a vivir nuestra vida cristiana en el alma, hermano. Y aquí yo te podría dar un mensaje de 2 horas y mostrarte que la mayoría de hermanos sirven a Dios en el alma. En el alma oran, en el alma cantan, en el alma tratan a los hermanos, en el alma estudian la Biblia, en el alma, hermano, Dios mío, Señor. Sí, así como puso mi hermanita Dunia, como servimos a Dios con la carne, somos arrogantes y preponderantes. Sí,
Esa es la realidad. Qué bonito comentario. Sí, estamos en el canal todos. Parece que como que Dios nos quiere conectar en algo de unanimidad. Sí. Ay, hermano, mire, esta jornada salmona, fíjese que es una jornada. Y usted que me ha venido siguiendo y me ha venido escuchando, usted sabe que las jornadas, de acuerdo a Números 33:2, son un arreglo divino. O sea que uno entra a esa jornada y uno sale de esa jornada. Así lo arregló con el pueblo de Israel para que nosotros los gentiles, las naciones, los cristianos del Nuevo Testamento, entendamos que no nos debemos quedar en la jornada donde Dios nos metió, porque las jornadas son para llevarnos a poseer la tierra prometida, que es llegar un día a vivir a Cristo en plenitud. Oh, gloria a Dios. Entonces ayer finalicé diciendo que no le eches la culpa a ninguno. El apóstol Pablo no le echó la culpa a ninguno. Él dijo: yo soy carnal, vendido al pecado. Mire cómo dice mi hermanita Miriancita de allá de Ecuador: carnalotes somos, oh Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Asael de Campeche dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano Germán Aldar dice: pastor, Dios siga bendiciendo su vida espiritual en abundancia. Muchas gracias, varón. Entonces creo que sí estás entendiendo Salmona, ¿verdad? Salmona quiere que tú quedes bien claro qué significa sombra de muerte en tu vida y qué significa también que nuestra bendición es retenida. Nuestra bendición es retenida. Nuestra protección es retenida. Salmona significa protección retenida. Cada vez que te deslizas de tu espíritu, tú sirves a Dios en tu carne. Y yo quiero que veas que Pablo era muy, pero muy, pero muy, 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 muy claro. Vamos a leer, lee conmigo Romanos capítulo 1 y versículo 9. Yo quiero que tú te des cuenta que no te estoy cuenteando ni te estoy chanfleando. Mira cómo dice Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios. Y yo quiero que todos nosotros lleguemos a esa altura. Yo anhelo, mi hermano, que tú que me estás escuchando y yo podamos vivir esta realidad de Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios. Fíjate que tiene que ser Dios el que testifica si vives en el alma o vives en el espíritu. A quien sirvo en mi espíritu. No es que yo quiera cuentearte, no es que yo quiera, hermano, chanflearte, ni contarte historias ni de Caperucita Roja, ni de los 7 enanitos de Blancanieves. No, hermano. Estamos en una realidad. Yo te estoy enseñando la realidad de la palabra. Que es peligroso conducirte tú en tu carne, porque a Dios no se le sirve en la carne, a Dios se le sirve en el Espíritu, en el Evangelio de su Hijo. ¡Wow! 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 Asústate, asústate. Creo que ya logré introducirme en esta mañana. Así que la siguiente media hora que me queda, vamos a entrar a los puntos siguientes. Si entiendes que hay una raíz de pecado en nosotros, que hay una naturaleza de pecado en nosotros, que hay una vida, fíjate pues, es que esto es importantísimo entenderlo.
si entiendes que en ti hay una raíz que tiene naturaleza y que se llama pecado que mora en mí. Porque muchos de nosotros somos cristianos y ya no nos gusta hablar de lo correcto de la palabra, sino que nos gusta hablar de lo que nos han enseñado. A nosotros nos han enseñado la palabra, pero nos la han enseñado mal. Y tenemos que llegar a un punto de decir, Señor, ayúdame, porque la realidad hasta ahora la estoy empezando a ver. La realidad es que nosotros tenemos una raíz, tenemos una naturaleza, y eso se llama el pecado que mora en mí. Y nota que Pablo dice el pecado que mora. Y para que algo more en una casa, tiene que ser algo viviente. Yo no puedo decir que mi televisión mora en mi casa, que mis sillones moran en mi casa. Yo no puedo decir eso, está incorrecto. Porque para decir que algo mora en alguien o en la casa, tiene que ser algo viviente. Mi esposa mora aquí conmigo. Yo moro con mi esposa. Y si uno vive con sus hijos, mis hijos moran conmigo. Por tanto, Pablo personifica el pecado. Pablo dice que el pecado mora en nosotros. Y dice que mora aquí, mire, en esta carnita que está conectada con la mente del alma. Entonces yo espero pues que te des cuenta que eres carnal. Esa es mi meta hoy, mostrarte por medio de Salmona que eres carnal, que hay una raíz en ti, una naturaleza en ti y que allí mora en ti el pecado. Si estás bien consciente de eso, vas a ser más cuidadoso de creerte mucho. Por eso me gustó el comentario de hermana Dunia, porque ella dijo que nos hace preponderantes y orgullosos. Sí, porque no estamos conscientes de lo que somos. Gracias a Dios por Pablo, porque Pablo, él sí decía, yo soy carnal, vendido al pecado. El día que tú humildemente aceptes tu condición, entonces tu vida va a cambiar. Ya no vas a ver a los hermanos con los ojos de buitre. Ya no vas a ver a los hermanos con ojos de serpiente. Ya no vas a ver a los hermanos como dicen en esos chistes, con un espíritu satánico y diabólico, sino que vas a empezar a ver con los ojos de Cristo. Entonces nota por favor la protección retenida. O sea que nosotros en nuestro espíritu estamos protegidos, estamos justificados. O sea que en tu espíritu es que Dios te ve recto, porque allí mora Cristo. Por eso se llama un espíritu justificado. Y tú lo puedes leer también, mira, aquí en la palabra del Señor, me parece que 2 Timoteo capítulo 3, primera de Timoteo 3:16, ¿sí? Lee conmigo 1 Timoteo 3:16 y vas a ver que nuestro modelo es Cristo. ¿Sí? Nuestro modelo es Cristo. Nuestro modelo es Cristo. Mira cómo dice 1 Timoteo 3:16. Dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la encarnación. La piedad de la encarnación. Dios fue manifestado en carne. Entonces, quiero regresar a este pensamiento porque está bonito. Es el versículo. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías que la justificación se lleva a cabo en el Espíritu? Y fíjate que aquí nos está diciendo que el Señor Jesucristo vino a esta tierra justificado en el Espíritu. Y eso es importantísimo que un cristiano lo entienda. Tú
eres escogido y predestinado, tú viniste a esta tierra justificado en tu espíritu, pero no viniste justificado en tu alma, ni en tu cuerpo. Por eso es que hay que dejarnos hacer el trabajo de Dios durante nuestra peregrinación sobre esta tierra. Pero no lo vas a dejar hacer el trabajo si no entiendes que en ti hay una raíz de pecados, que en ti hay una naturaleza de pecado y que en ti mora el pecado. Y ahora te lo voy a poner un poquito más profundo porque el punto que vamos a ver hoy es que la ley del pecado y de la muerte. Vamos a leer pues en donde estábamos, en Romanos 7, versículo 17. Romanos 7. Yo creo que ya me entendiste, ¿verdad? ¿Cómo es la conformación de los cristianos? Justificados en nuestro espíritu, pero no justificados de nuestra carne. ¿Ok? No hemos sido liberados de nuestra carne. La carne se libera de otra manera. La carne solo sirve para vivir crucificada. Nuestro espíritu no. Nuestro espíritu, ahí mora Cristo. Y ahí debemos de usar el espíritu para no estar desprotegidos. Porque Salmona dice que el vivir en la carne es estar retenidos de nuestra protección. Espero que Dios te esté hablando a ti en esta mañana. ¿Estás tú retenido de tu protección? ¿O estás sirviendo al Señor en tu espíritu para estar protegido todo el tiempo? Protección 24/7. Protección 24/7. 365 días al año. Protección, hay protección. Que nosotros no la usemos, ese es otro rollo, ese es otro asunto. Pero piensa, ¿cuánto tiempo usas tu protección divina? Está disponible para ti día y noche. ¿La aprovechas? Salmona. Que no se te olvide, Salmona. Dice el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Fíjate pues, sino el pecado que mora en mí. Ahora viene Pablo y dice, miren, eso de la raíz, eso de la naturaleza, eso de que el pecado mora en nosotros es una ley. Y tengan cuidado con ella porque de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea que el pecado ya no mora solo en Satanás, sino que también mora en Adán. Pasó a morar en nosotros los hombres. Y por eso es que cualquier hombre que nace es un pecador. Sí, el hombre que nace no empieza a ser pecador cuando empieza a desarrollar sus pecados, sino que él nace en pecado. El Salmo dice, en pecado me concibió mi madre. Y gracias a Dios que ahora tú y yo entendemos nuestra preexistencia, porque en nuestra preexistencia nosotros caímos. Y por eso nacemos caídos. Cuando te ponen a Adán y Eva ahí en Génesis como una sombra para explicarte lo que te sucedió en el espíritu, solo te está diciendo Dios lo que le pasó al hombre. Ahora fíjate, continuando con el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es importante, hermano, tú tienes que saberlo igual que Pablo, y tenemos que decir igual que Pablo, y yo sé que en mí, y yo sé que en mí, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no en mi espíritu, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, en mi carne. Todos en la carne queremos ser buenos, hermano. Por eso te dije que hay peligro en la vida cristiana, porque la vida cristiana se puede volver una vida de servicio a Cristo. Mire, ¿sabe cómo diría Romanos a nosotros en nuestra carne? Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi carne.
Porque muchos de nosotros, hermano, no hemos entendido la crucifixión. Cuando Pablo dijo, fíjate cómo dijo en Gálatas 2:20, ahí dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, fíjate, pues, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea que hay una manera de cómo subyugar esa carne. Hay una manera, hermano. Es sujetándonos al Espíritu de Dios porque dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, porque tu carne no la vas a hacer desaparecer jamás. Esa carne agoniza todo el tiempo que tú estés aquí porque tiene que estar crucificada. En otras palabras, hermano, nosotros vivimos una vida agonizante en nuestra carne. Si tu carne no está agonizando todos los días, ¿no se está muriendo? La carne se acaba el día que el doctor dice, se murió. Ahí se acaba la carne. Pero la carne no te la van a justificar, hermano. Dios justifica el espíritu, justificado en el espíritu. Aleluya. Entonces quiere decir, mi amado hermano, que si no ponemos atención a estas palabras de Dios, nosotros todo el tiempo vamos a estar, hermano, divagando, divagando. Comparte tu página, hermano. Algunos ni siquiera comparten la página. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Sí, el querer el bien está en mí, está en mi mente, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque no puedo, porque me es impedido por la ley. Por eso las buenas intenciones no son suficientes. Por eso toda la cantaleta moralista no es suficiente. Por eso todos los hermosos proverbios de Salomón no son suficientes. Podríamos leer todos esos proverbios y decir no. Pero qué belleza de proverbios. Pero la Biblia no termina en proverbios. Por eso uno mayor que Salomón ha venido, que es el Señor Jesús. La ley vino por medio de Moisés, pero por la ley nadie, ni siquiera es justificado, menos liberado. Fíjate. Ahora vas a entender lo que es justificado en el Espíritu. Fíjate. Por medio de la ley nadie será justificado porque no hay manera de justificar al hombre en su espíritu si no es por medio de Cristo. Menos liberados. Por la ley es descubierto para ser condenado. La ley solo condena. La ley es buena, ¿sí? Es de Dios, pero no puede salvar. Solo nos condena. Por eso dice aquí, mira pues, mira cómo dice el verso 18, lo estamos recalcando. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces tú tienes que llegar a una conclusión, y si todo el tiempo la estás regando, tienes que decir, wow, Señor, perdóname, yo solo sé vivir en la carne. Hermano amado, por favor, no tomes livianamente estas predicaciones, hermano, porque tú mejor que nadie sabes, y no puedes engañarte ni puedes engañar a Dios. Tú mejor que nadie sabes que tú no amas con sinceridad, que tú siempre estás murmurando en la vida de la iglesia, que tú siempre te estás quejando de los hermanos, que tú siempre estás hablando mal de los hermanos, de los diáconos, del pastor, de los ancianos.
que tú siempre estás quejándote y murmurando. Esa se llama vivir una vida en la carne y dices que vives como cristiano. Por eso, al final de tu vida, cuando Dios te juzgue en el tribunal de Cristo, vas a ser hallado falto y tienes que ir al lloro y al crujir de dientes, porque tú eres una persona que vino justificada de su espíritu para buenas obras. Oh, mi hermano, este es evangelio puro. Esto es evangelio genuino. Yo no te estoy predicando falsedades. Vemos pues que hay un poder más fuerte que nuestro propio yo. Hay un poder más fuerte en nosotros. Hay un poder más fuerte que nuestra propia alma. Es decir, la ley de Dios está fuera de nosotros. La ley del espíritu está en el espíritu. La ley de la mente está en el alma. Pero en la carne está la ley del pecado y de la muerte. En la carne opera la ley de la muerte. En el alma opera la ley de la mente que concuerda con la de Dios, pero no hace lo que concuerda. Sé que debe ser así. Ese es el ideal, pero no es la realidad. La realidad es otra. La ley del Espíritu opera en el Espíritu Santo y en el espíritu del creyente regenerado. En su espíritu opera la ley de vida, pero en su alma la ley de la mente. Y en su cuerpo la ley del pecado y de la muerte. Y la ley de Dios está en Dios, opera en Dios y se revela en la ley de Moisés, pero la ley de Moisés manifiesta que existe una condición misteriosa en el ser humano. Y aquí está descrita como ningún psicólogo la hubiese podido describir. Esta es la descripción inspirada de Dios. Ningún psicólogo, jamás. Y creo que ni aún siendo cristiano la puede entender como psicología, sino que esta es la pureza de la palabra de Dios. En tu espíritu vive Dios, en tu alma vives tú y en tu carne vive el pecado que mora en ti. Personificado es el diablo mismo dentro de ti. Ay, hermano Carrillo, qué evangelio el que usted nos predica. Sí, es el evangelio con toda la pureza de la palabra de Dios. Esto es un evangelio puro. Esto no es andar haciendo shows en los servicios de que voy a liberar a los endemoniados, ni que voy a despeinarlos, ni que, hermano, esto no es pentecostalismo, hermano, esto es la pureza de la palabra de Dios, no es mormonismo, no es inspiración bautista, ni presbiteriana, ni metodista, ni de testigos de Jehová, ni de ningún grupo que se identifica con enseñanzas humanas. Yo no predico ninguna denominación. A mí a veces me dicen, ¿verdad, hermano Carrillo, que somos pentecostales? Hermano, cuando era niño hablaba como niño y pensaba como niño. Si te quieres quedar pentecostal niño, quédate pentecostal niño. Ese es asunto tuyo. Yo no tengo nada que ver en eso. Yo te predico la verdad. Yo te predico la pureza de la palabra que te va a llevar a ser un vencedor, no un cristiano que fue sano de una enfermedad o que fue liberado de una endemoniada. No, hermano, claro que eso también hay que hacerlo, porque Pablo mismo dijo que hay que liberar a los cautivos y hay que orar por los enfermos. Claro que lo hago, pero no me quedo dando vueltas en ello. Yo te saco de esa jornada y te llevo a la jornada número 42, donde es atravesar el río Jordán y tomar posesión de la tierra prometida. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, no te quedes religioso, no te quedes denominacional, que soy bautista, que soy de la Church of God, que soy de esto, que soy... No, hermano, desarrolla un ministerio, porque algunos dicen, no, y no, tú eres de Pan de Vida. Pan de Vida es un ministerio. Pan de Vida es un ministerio.
no es un grupo denominacional. Yo no represento a ningún grupo denominacional. Yo represento un ministerio que se llama Pan de Vida, que es Jesús. Jesús es el pan de vida. Y por eso te doy pan de vida. Dios te guarde. Hasta allí llegué hoy. No me dio tiempo terminar Salmona, pero mañana, primero Dios, lo terminamos. Hasta mañana, salúdanos, por lo menos pon ahí, God bless you, God bless you. Mañana vamos a seguir, este asunto está buenísimo, Salmona. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, hasta tu borro.